Porfirio Díaz nació en 1830 en el estado de Oaxaca y estudió en el mismo seminario que Juárez. Al cumplir 17 años, se alistó en el ejército para combatir a los norteamericanos invasores. En las elecciones de 1867 y 1871 fue candidato a la presidencia, sin embargo, perdió, por lo que se levantó en armas y fue derrotado por los federales. El 17 de julio de 1872, Juárez murió por un ataque al corazón. El sucesor debía ser Sebastián Lerdo, pero Porfirio Díaz, con su plan llamado Tuxtepec, logró que Lerdo renunciara a la presidencia y huyó de México. En 1877 tuvieron lugar nuevamente las elecciones y Díaz se convirtió en el nuevo presidente. Su régimen en general tuvo un carácter militar. Uno de sus principales intereses fue el de recuperar la coalición entre las clases medias y altas. También logró establecer las relaciones diplomáticas con Francia y se convirtió en una de las principales fuentes de préstamo a México. Díaz pensaba que González era una persona corrupta y poco capacitada, por lo que él escogió para ser su sucesor. Gracias a esto, él podría tener un rival fácil y se facilitará volver a presentarse a la presidencia. Le cedo la palabra a mi compañero Pedro González. Pero en realidad, González era bastante inteligente y reunió un gabinete muy hábil. González pudo convencer a Gran Bretaña para que estableciera las relaciones comerciales con México. La primera línea ferroviaria entre México y Estados Unidos fue inaugurada en 1884, y por primera vez desde la derrota de Maximiliano, México tenía relaciones diplomáticas con todos los países europeos importantes. También abrió caminos a través de la frontera norte de México hacia lugares hasta entonces inaccesibles. Entre 1877 y 1900, México aumentó desde 10 millones hasta más de 15 millones su población. La minera, la producción de plata, el sistema ferroviario, la producción de plomo, cobre y zinc se vieron bastante favorecidos. Sin embargo, después de 1900, el desarrollo industrial decayó notablemente. Con excepción de la agricultura, los sectores más importantes de la economía estaban en manos extranjeras. Gracias a las profundas transformaciones económicas, se sentaron las bases para la transformación de México en una nación que dependía de las inversiones extranjeras, es decir, que dependía de los mercados del norte industrializado. Le cedo la palabra a Carlos Lara. A finales del siglo, el norte era en términos económicos y sociales una de las tres regiones más modernas. Sin embargo, fue también la región con mayor violencia social y política durante el Porfiriato. De 1900 a 1910 se desarrollaron movimientos de oposición, se registraron huelgas que afectaron a muchos trabajadores y surgieron también movimientos de oposición, de los cuales dos pedían el derrocamiento del régimen a la fuerza. El viraje decisivo se produjo y tuvo su origen en la progresiva incapacidad del régimen de Díaz para mantener el consenso entre las clases alta y media. El momento más grave entre estos dos grupos se produjo en un momento en el que el descendiente popular y la insatisfacción de los Estados Unidos con respecto al régimen de Díaz iban en aumento. El momento en que estalló la Revolución Mexicana fue cuando los miembros de todos estos diferentes grupos y clases unieron sus fuerzas y Díaz fue derrocado. Los factores que contribuyeron a destruir la Pax Porfiriana y el régimen de Díaz fueron principalmente la depresión económica de proporciones sin precedentes, cambios políticos a nivel regional y nacional, y la represión gubernamental y la lucha por la sucesión del presidente. Paso la palabra a Jesús Asensio. Un factor importante que contribuyó con la desestabilización del régimen fue una fuerte oposición por parte de la clase obrera, que provocaron huelgas y una represión oficial sin precedentes. Entre 1907 y 1910,
las condiciones empeoraron sobre todo en el norte de México. Los tres mayores conflictos laborales fueron la huelga de la fábrica textil de Río Blanco, la huelga minera de Cananea y el movimiento de obreros ferroviarios en Chihuahua. El primer movimiento de oposición a escala nacional surgido durante el Porfiriato fue el Partido Liberal Mexicano. Francisco Madero, el 5 de julio de 1910, poco antes de las elecciones, fue arrestado por sedición. El gobierno había declarado que Díaz y Corral había resultado reelegido y que ninguna candidatura de oposición había recibido suficientes votos como para ser miembros del Congreso. El 6 de octubre Madero había escapado de San Luis Potosí y desde San Antonio, Texas, anunció un programa llamado Plan de San Luis Potosí, acusando a Díaz de haber llevado a cabo elecciones fraudulentas, y así Madero asumió el cargo de presidente provisional y provocó al pueblo a la revuelta del 20 de noviembre de 1910. Entre febrero y marzo, Emiliano Zapata encabezó una rebelión campesina en Morelos, mientras que otros se levantaban en La Laguna. Y en 1911, Madero fue elegido presidente por mayoría de votos.